Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net y este mensaje es de los señales del fin de los tiempos. En Mateo 16:3 Jesús dijo: Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Las señales del regreso de Jesús está cerca y siguen acumulándose las señales. Véase Mateo 24, versículos 29 al 31. En base a la Biblia, las cosas deben empeorar y la oscuridad aumentar. Véase 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Antes del amanecer espiritual, el regreso de Jesús. Una de las señales principales de las cuales Jesús nos había advertido fueron las guerras. Profecía que se está cumpliendo. Véase Mateo 24, versículos 6, 8 y 34. Jesús dijo: Ustedes oirán hablar de guerras y rumores de guerras. Pero también dijo: No os alarméis, porque es necesario que esto pase, pero aún no será el fin. Todo esto será solo el principio de dolores. En verdad os digo que esta generación no pasará antes que todas estas cosas hayan venido. Y luego dice el hermano José: yo busqué velozmente en internet guerras en el mundo hoy, recibiendo casi 10 millones de respuestas. Casi todas hablan de guerra. En dailaplanet.it dice: en el mundo hay actualmente 30 conflictos en curso. Solo Estados Unidos actualmente está en guerra con más de 70 países. En el siglo XX los conflictos fueron cientos. También en base a la profecía de Mateo 24:34 se está cumpliendo. Así como otras dichas por Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que indican la última generación del tiempo del fin. Ya estamos, hermanos, dice el hermano José. Jesús está regresando. Todas las profecías parecen indicar que somos la generación que verá los más grandes eventos preanunciados por los profetas. El ascenso del anticristo al poder, véase 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis 13, su gran tribulación y persecución contra todos los cristianos. El regreso de Jesús y el rapto de la iglesia perseguida. Véase Mateo 24, versículo 29 al 31 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 15 al 17. Guerras y rumores de guerras. La Corea del Norte amenaza guerra atómica contra Estados Unidos y también contra Corea del Sur. Esto lo dice el mensajero.it. Otra noticia dice: Ahmadinejad dice: reconocer Israel es un crimen. Reconocer Israel es un crimen. Los países islámicos que la reconocen deberán afrontar la entera comunidad islámica. Dice: Israel debe ser cancelada de la carta geográfica. Esto lo dice un iraní. Putin manda adelante la Rusia con 600 billones para armamentos militares. Medvedev, misiles nucleares también en Europa en respuesta al escudo Estados Unidos. China y Rusia en carrera por los armamentos. India y China, reto al rearmo. Guerras en África, Nigeria, Kenia, África Central, Irak, ISIS. Masacres islámicos por parte del ISIS. Vientos de guerra entre Turquía y Siria, guerra civil siriana. La Biblia había profetizado también lo que parece ser una terrible guerra atómica que ha de venir. Leemos en Apocalipsis capítulo 9, versículos del 6 al 18. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Será acaso sufrimiento de contaminación radioactiva?, pregunta hermano José. Y luego el versículo 18 dice: de estas 3 plagas, del fuego, del humo y del azufre que salía de sus bocas de los caballos
y fue asesinada la tercera parte de los hombres. Esto hoy correspondería a 2,5 billones de personas. Los tiempos se están haciendo cada vez más difíciles. El mundo está creciendo en caos. Las cosas serán siempre más difíciles para los verdaderos creyentes. Habrá quien perderá todo, incluso la vida, solo si elegimos de morir cada día para el Señor. No tendremos nada que temer cualquier cosa que venga. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 31 dice: que cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y pregunta el hermano José: una vez que le hemos dado todo a Jesús, ¿qué otra cosa tenemos que perder? Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice así: sin embargo, todo aquello que es para mi ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Mateo 24:9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones a causa de mi nombre. El segundo caballero rojo del Apocalipsis representa la guerra. Véase Apocalipsis 6:4, que dice: en eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Véase también esta noticia de hermano José que dice: 24 cristianos cópticos asesinados de la policía egipciana en Cairo durante la manifestación contra la violencia a daño de los cristianos. Esta es una noticia del 9 de octubre del 2012. Creyentes masacrados. Solo 3 de las estadísticas oficiales de cristianos asesinados por su fe en el siglo XX. La Iglesia Ortodoxa da un número entre 50 y 60 millones de ortodoxos asesinados por los comunistas. Al comunismo de Mao Pol Pot vienen acreditados casi 35 millones de masacrados. Los musulmanes radicales en el mundo están creciendo sustituyendo al comunismo ateo. En la persecución contra los cristianos en el mundo. Oremos, hermanos, dice el hermano José. En el occidente egoísta y extravagante, muchos creyentes se consuelan que, por suerte, los siempre más frecuentes masacres contra los cristianos vienen en países lejanos. El Espíritu nos advierte de prepararnos, porque llegará el tiempo que también en el egoísta y ciega occidente, comprendido Europa e Italia, notamos que el espíritu del mundo está de hecho actuando en una invasión pacífica por parte del pueblo musulmán en Europa y en Estados Unidos. Simplemente pasará que el maligno, aquel que orquesta el mal en el mundo, actuará la persecución contra los creyentes en el modo apropiado a la mentalidad y la realidad del lugar. Preparémonos. Véase Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 8. Y Apocalipsis 6, versículos del 3 a 8. Señales del fin de los tiempos. La avanzada marca 666. Una noticia desde Estados Unidos dice: una escuela en Texas tiene en programa de localizar a los alumnos con un microchip poniéndoselos en documentos de identidad obligatorios. Como si nada pasara, en varias partes del mundo, incluso en Italia, desde hace tiempo han comenzado a inserir en los animales un microchip radiocontrolable. En el octubre del 2009, los Estados Unidos
han puesto una ley que se llama NR.HR 3962 que pronunciaba la obligación para todos en Estados Unidos que querían contar con el servicio médico para recibirlos en el propio cuerpo un RFID, Radio Frequency Identity, identificación a frecuencia de radio, o también un chip radio controlable a distancia. La provisión o el dar este chip todavía no ha sido inculcado o puesto obligatorio, pero la ley pasó. La autoridad evidentemente espera solo el clima adapto como una emergencia nacional para implantarlo. Una amiga nuestra llamada Steph, que por los motivos arriba ya indicados, quiere salir de Estados Unidos, ha decidido de venir aquí en nosotros en Sudamérica. Nos escribe que en ciertas escuelas de Estados Unidos ya comenzaron a castigar, suspendiéndolo de las escuelas, a los alumnos que rechazan de ponerse una placa, que por ahora solo externa, de microchip RFID. ¿Qué hacer? Preparémonos a una vida alternativa, a no depender del sistema del mundo, de sus hospitales, de su dinero, de su trabajo. Nosotros lo estamos haciendo posible. ¿Es demasiado radical?, pregunta el hermano José. No creo. Imaginen que una vez, ¿ustedes creen que era demasiado fanático para los judíos de abandonar la vida muy movida y riquezas a los inicios de la Alemania nazi de los años 30? Aquellos que abandonaron la Alemania nazi evitaron Auschwitz y fueron llamados sabios. Nosotros sabemos exactamente lo que va a pasar cuando llegue, y será mucho peor que Hitler, el cual por lo menos se daba a mostrar colaborar entre comillas con el mundo cristiano, pero solo como un engaño. Fue de hecho la mayor parte de la Alemania cristiana, los evangélicos en Alemania, que apoyaron a Hitler engañándolos para poder así perseguir a los judíos. He aquí lo que está por venir, dice el hermano José. Véase Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. Que dice así: se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoran la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 36, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa mía, la conservará. Y luego pregunta el hermano José, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Quería decir que no podemos creerle a nadie, no a los políticos, no a la televisión, no a la religión adormentada en el espíritu, adormecida, sino creer a la palabra de Dios, a las profecías.
quería decir de ponernos de rodillas todos los días hasta que no entendamos qué quiere decir Dios de nosotros, qué nos quiere decir para obedecerle. Una señora nos escribió desde Estados Unidos pidiéndonos si podía orar el Señor pidiéndonos si podíamos orar al Señor por ella, para pedir cuál era su voluntad en la vida de ella. Si Dios quería que con su familia saliera de Estados Unidos o dónde tenía que ir. Le respondimos que Dios sí se esperaba que ella orase y escuchase al Señor personalmente y directamente para saber cuál era su voluntad. Habacuc 2:4. El justo vivirá por su fe. Tenemos que vivir por nuestra fe, no en la fe de los demás. No podemos convertirnos en base de fe de otros. El Señor nos ha siempre mostrado de guiarlos a todos a Él en oración, pero no a un intermediario, sino solo a Él. Primera de Timoteo 2:5 dice: hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Será después Dios a mostrar a cada uno de nosotros su perfecta voluntad en nuestras vidas. Y Jesús continúa diciendo acerca de las señales del fin de los tiempos en Lucas capítulo 21, versículo 36, que dice así: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. En base a las palabras de Jesús podemos escapar a todas estas cosas que van a pasar cuando el maligno será expulsado del cielo y lanzado sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 14. Entonces hubo una guerra en el cielo. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no ganaron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el gran dragón, el serpiente antiguo que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra, y con él fueron lanzados sus ángeles con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 14. Y cuando el dragón se vio lanzado sobre la tierra, se puso a perseguir a la mujer, que es la iglesia. También véase Apocalipsis capítulo 13, versículos del 5 al 7, que dice así: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferar blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua. Apocalipsis 12:14. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, para que volara al desierto, al lugar donde será sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La mujer, que es la iglesia, tendrá entonces un lugar de protección por parte de Dios. Pero atención, solo la iglesia que obedecerá irá en el desierto, el lugar donde será protegida. Esta es la iglesia que antepone la voluntad de Dios y la obediencia a su palabra. Al mundo y a todo aquel que centra su voluntad en el mundo, la mujer, la iglesia, tendrá entonces un lugar de protección de Dios. Pero atención, solo la iglesia que obedecerá y irá al desierto, solo el lugar donde será protegida. Esta es la iglesia que antepone la voluntad de Dios y la obediencia a su palabra. Al mundo y a todo aquel que camina al centro de la voluntad de Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos caminando? ¿Con el mundo engañador o al lado de Jesús? Atención, atención a no hundirnos como el Titanic, mientras buscamos de cargarnos demasiadas cosas del mundo. Lucas 17:33. Quien trate de salvar su vida, la perderá.
pero quien la pierda por causa mía, dice Jesús, la salvará. Caminemos al lado de Jesús. Significa abandonar todos nuestros intereses mundanos cada día y anteponer los intereses de Dios. ¿Lo estamos haciendo? Si sí, entonces salvaremos nuestra vida. Porque esto es lo que Jesús quería decir. Quien quiere salvar su vida terrena, perderá la eterna. Pero quien perderá su vida terrena, salvará aquella eterna. Leemos también en Mateo capítulo 24 y versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Nosotros no somos de aquellos que creen que se puede perder la salvación de Cristo. Véase Juan capítulo 10 versículo 28 y Romanos capítulo 8 versículos 35 al 39. Esto para mí significa que quien no persevera hasta el final será porque nunca había sido un creyente verdadero, sino solo un aparente religioso nominal. Veamos también el ejemplo de Judas y Pedro. Los dos se arrepintieron, pero el arrepentimiento del primero lo llevó al suicidio, mientras que el segundo lo llevó a morir como mártir en Roma, en plena fe. Pedro poseía la salvación verdadera, Judas no. Como él, muchos hoy hacen profesión de fe solo religiosamente, pero no tienen frutos. Véase Juan capítulo 15 versículo del 1 al 6 y Santiago capítulo 2 versículos 14 al 20. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 7 versículos 15 y 16, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes como ovejas, pero en realidad son lobos las rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. Sepan estas cosas, amados hermanos, preparémonos en el mejor modo posible. ¿Cómo? Llenémonos del amor y de las obras del Señor, en base a como Él nos ha instruido en su Evangelio. Comencemos a transmutar cada uno de nosotros nuestras casas en lugares donde podamos amar al Señor todos los días y estudiar su palabra. Es importante como base de servicio al Señor a través de la evangelización de los perdidos. Tenemos que evangelizar a los perdidos, hermanos. No sirven diplomas, títulos religiosos. Es suficiente ser ignorantes, pero a corazón lleno como los apóstoles. Notamos que en todo el Nuevo Testamento no existe ningún diploma teológico. Basta amar al Señor y estudiar la Biblia, pero con todo el corazón, como está escrito. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 20 y el 27. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Pero ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. En cuanto a ustedes, la unción de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Protección. Oremos que el Señor nos guíe y nos proteja en estos tiempos que hay muchos cambios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Después de todas las promesas y esperanzas que el mundo promete a todos, las cosas precedentes en vez exactamente como la palabra de Dios nos había preadvertido. El mal
en peor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2, que dice así: También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El mundo ciego pone sus esperanzas en que el mundo se recupere financieramente, pero esto no pasará. En vez de esto surgirá el nuevo sistema financiero del anticristo. Véase Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18 y el capítulo 14, versículos del 9 al 13. Pero aunque la economía financiera volviera a ser mismo, ¿de qué nos serviría hacernos ricos? ¿De qué serviría? ¿Es acaso para eso lo que estamos viviendo? ¿Cuál es el verdadero objetivo de nuestra vida? ¿Acaso piensan que son las riquezas pasajeras? Véase la palabra, por ejemplo, en Marcos 8:36. ¿Y de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? O Mateo 6:25. ¿No es la vida más que el nutrimiento, o el cuerpo más que el vestido? O Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Quien duda es similar a una onda de mar agitada por el viento que va de aquí para allá. Dice el hermano José: no obstante los muchos falsos profetas, entre comillas, paz, la palabra de Dios nos advierte que las cosas van a empeorar. Separémonos de la Sodoma del mundo. No creemos raíces en este mundo como hizo la esposa de Lot, porque será muy difícil separarnos después. Mantengámonos libres de movernos, de ir a donde Dios nos llame, de servirlo y de llevar su gloria, como hizo Abraham y los discípulos, Jesús y todos los grandes hombres y mujeres de Dios de todas las eras. Ojo, mucho ojo. No miremos a las ondas, que es así como pensamos que saldremos de la tormenta, sino miremos a Jesús. Si miramos las ondas de este mundo, nos deprimiremos y caeremos con el mundo. Seremos uno de los tantos barcos a la deriva con frutos del mundo, y con el mundo no sabremos para qué cosa vivimos ni a dónde estamos yendo. Iremos de aquí para allá sin meta, sin Dios, como muchos hoy en el mundo. Para salir del caos y laberinto de este tiempo de fin necesitamos un mapa, y este mapa es la palabra de Dios, que no basta, porque los fariseos también tenían la palabra. Se necesita también una guía, un guiador, que es el Espíritu Santo. Si nuestro corazón y nuestros pensamientos estarán sobre estos dos, entonces, solo entonces Dios podrá guiarnos y protegernos paso a paso, y solo entonces no nos equivocaremos. Salmo 119. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Esta es mi fortaleza en mi aflicción, que tu palabra me da vida. Antes de que yo fuera afligido, andaba errando, pero ahora observo tu palabra. Salmo 101. Yo he tratenido mis pies de cada camino malvado para observar tu palabra. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace gemir y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Oh Señor bendito. Una buena medida para saber si estamos en la voluntad de Dios y de controlar que no estamos sirviendo el mundo más que a Dios, es un timbre de alarma si nosotros los creyentes, llegando a la casa en la noche,
No le ponemos atención a la familia porque estamos demasiado cansados. Dejamos todas nuestras fuerzas para servir al mundo, demasiado cansados para enseñar el camino de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos y a nosotros mismos, para estudiar la vía de Dios, la cual ella nos guía. Nos dejamos caer sobre el sillón para nutrir nuestra alma de la televisión atea, donde la verdad solo está oculta por mentiras. Terrible. Hemos fallado a Dios, pero podemos reprendernos, podemos arrepentirnos, realzarnos y recomenzar con Jesús siempre. Véase Mateo capítulo 18, versículos 21 al 23. ¿Quién sabe si leyendo mis noticias a veces uno puede haber pensado que el hermano José o alguna especie de buen misionario, sin falsas, hipócritas doctrinas, sino humildad, capaz que no lo son? ¿Cuántas veces yo me he arrepentido de haber fallado a Dios? Un pobre misionario de enfallamiento que tiene que ir con el mediador e intercesor Jesús. Por su gracia todos los días Él me recibe siempre. Él lo prometió. Véase Hebreos capítulo 4 versículos del 14 al 16. Que dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiando al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay secreto, dice el hermano José. Después de un santo arrepentimiento y yendo a Jesús en oración, por gracia de Dios, Él nos libera de todo mal. Atentos, cuidado, mucho cuidado, dice el hermano José, a las malvadeces modernas, televisión, etc. Yo junto a mi familia me libré de muchas hechicerías electrónicas de hoy. Desde hace años en mi familia solo vemos películas, programas y escuchamos música cristiana. No sirven exorcismos, sino solo de crecer día a día en nuestro amor por Jesús. Librémonos, hermanos, librémonos y seamos felices en el Señor. Llenémonos el alma, la mente y corazón del amor y del Espíritu de Dios. Los frutos no tardarán, sino que sobreabundarán. Mateo capítulo 12, versículos 34 y 35. Ya que de la abundancia del corazón la boca habla. El hombre bueno da buen tesoro, trae cosas buenas. El hombre malvado de su malvado tesoro trae cosas malas. Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 23. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Organicemos nuestra vida en modo de poder vivir para Jesús y no para el mundo, y para poder dar su salvación a quien no la tiene cuando el Espíritu nos guíe. Separémonos de aquellas cosas opresivas y deprimentes que es la rutina de todos los días, el trabajo, la droga, televisión, deportes, política o cosas similares. Si no, iremos seguramente sin rumbo con el mundo que muere y no sabe a dónde está yendo. Véase Santiago capítulo 1 versículos del 5 al 8. Dice así la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice el hermano José: claro, hay que trabajar en el mundo, pero ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿Solo trabajar para el mundo y estar así nada más escuchando una predicación los domingos en la mañana y tomar la comunión?
¿Es esto lo que hizo? Absolutamente no. Todo esto es insuficiente. Jesús se separaría espiritualmente de los males del mundo. Y es esto lo que su Espíritu nos mandó. Véase 2 de Corintios capítulo 6 versículos del 14 al 18. Dice así la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo hacer? Pone como pregunta el hermano José. Dice, no es tan difícil. Un posible camino, más que nada y en privado, Mateo 6:6. Pongámonos de rodillas y hablemos con Jesús, pero cuidado con no conformarse con una religión imitación. Escuchémoslo, escribamos lo que nos dice y no nos los olvidemos, y después pongámoslos en práctica. Guardémonos de ritualismos religiosos no creados por Dios, no practicados de Jesús, y que pueden sustituir el lugar de la obediencia a la palabra, que es esencial e indispensable para los creyentes verdaderos. Si después de que nos hemos convertido cristianos y nos las ingeniamos para encontrar el modo de hacerlo conocer a quien no es creyente, entonces somos soldados que se enlistan en el ejército, pero que se rechazan después a combatir. Escuchemos la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice así la palabra: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Jesucristo. Esta era la iglesia, la grandiosa, victoriosa iglesia hecha por mártires y no de gente sentada a ver la televisión. La iglesia que cada minuto libre para evangelizar. Era esta la iglesia de los primeros 300 años que venció el mundo. Y pues es por esto que la salvación ha llegado hasta nosotros y que nosotros somos salvos. ¿Podemos acaso nosotros hacer menos? Hermanos, regresemos a las arenas de lucha. No acomodémonos en las cómodas sillas de alguna Pompey o Roma para ver a nuestros hermanos cómo son crucificados y hechos pedazos para morir, mientras nosotros tomamos Coca-Cola junto al mundo ateo. Véase Hechos capítulo 5 versículo 42 y Marcos 16:15. Nuestros cabellos de Sansón, el secreto de nuestra fuerza, hermanos, está todo en la obediencia a su palabra y no en las ceremonias entre comillas sagradas. Véase Juan capítulo 14, versículo del 21 al 23. Quien tiene mis mandamientos y los observa, ese me ama, y quien me ama será amado por mi Padre. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Si uno me ama, observará mi palabra, y el Padre mío lo amará, y nosotros vendremos a él y demoraremos en él. No hay un secreto, no hay una fórmula especial para ser bendecidos por Dios, para hacer en su voluntad. Hay un solo camino, Jesús, y obedecer a su palabra. Claro, nos va a costar tarde o temprano. Nos va a costar mucho, incluso todo, porque Dios a veces hasta nos pide de morir por Jesús. Nos costará nuestro tiempo y sacrificios,
y renunciar a lo que desea nuestro egoísmo. No podremos más acumular dinero o casas o posesiones materiales, porque finalmente acumularemos frutos que Dios quiere. Proverbios 11:30. El fruto del justo es un árbol de vida, y el sabio conquista almas. Veamos también Juan capítulo 15, versículos del 1 a 8. Dice así la palabra: Yo soy la vida verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces, dice el hermano José, no estaremos apegados al dinero, y como Abraham pagaremos nuestra décima a Dios, aunque seamos criticados por ellos. Algunos nos llamarán seguramente fanáticos o enloquecidos, heréticos, lo que sea, pero cuando pase, y seguramente pasará, si obedecemos a su palabra y estamos en su voluntad, entonces tendremos una buena compañía y la mejor. Léase 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 y Juan capítulo 15 versículos 18 al 25, que dice así la palabra: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Dios los bendiga, hermanos, dice el hermano José. Y bueno, este fue el mensaje que nos dio hoy el hermano José, que fue traducido al español de radioblas.net. Dios los bendiga, hermanos.